Hola, buenas tardes, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a ver lo que es reacciones químicas. Previamente ya hemos visto lo que es el concepto de mol, lo que son la materia, la transformación de la materia, los números cuánticos y sus configuraciones electrónicas. El tema de hoy es reacciones químicas y vamos a comenzar viendo un poco primero hay que distinguir entre lo que es una fórmula, una ecuación y una reacción química. Hay que saber distinguir bien estas tres para poder trabajar sobre este tema. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Bueno, una fórmula es aquella que nosotros escribimos para definir un compuesto, o sea, su fórmula química, cómo se escribe ese compuesto. Por ejemplo, tenemos el caso del cloruro de sodio, que es NaCl. La fórmula química del cloruro de sodio es esta. O el nitrato de plata, que es AgNO3. Entonces, las fórmulas químicas es aquellas que se escriben para definir un compuesto. Ahora tenemos qué es una ecuación y una reacción química. Bueno, una ecuación química es aquella donde de forma escrita se unen estos compuestos, ¿ok? Al escribir esto ya hacemos una ecuación química porque se están sumando, se están transformando. Si nosotros la completamos se vuelve en una reacción química. ¿Por qué? Porque esta fórmula se junta para formar nuevos compuestos. Entonces, cuando esto se lleva a la realidad, se dice que es una reacción química, porque están reaccionando y transformándose para formar nuevos compuestos. Una vez dicho eso, vamos a ver cuáles son los tipos de reacciones químicas que tenemos. Bueno, existen 4. La primera es de combinación o síntesis. En estas son aquellas donde dos elementos se juntan para formar uno solo. Como por ejemplo en el caso del cloruro de sodio tenemos el cloro y tenemos el sodio. Ambos se juntan para formar cloruro de sodio. Esa es una reacción de combinación o síntesis. Por el contrario, las reacciones de descomposición o análisis son aquellas en donde a ese compuesto se somete a un tipo de reacción, ya sea calórica, de frío, de cualquier tipo, en la cual hace que sus componentes se separen. Por ejemplo, en el cloro de sodio se pueden separar por diferentes métodos, como es una destilación o algunos otros. Es como, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una mezcla de agua y alcohol. Nosotros lo separamos por medio de la destilación. ¿Qué es una destilación? Es un método de separación que utiliza el punto de evaporación de ambos. Es decir, el agua se evapora a 100 grados centígrados. Sin embargo, el alcohol se evapora alrededor de los 40 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla de agua con alcohol, si la sometemos a un punto de ebullición, obviamente por sus características químicas, el alcohol se evaporará primero. Entonces todo el alcohol se evapora mientras que el agua apenas permanece caliente, por lo cual se separa. Esa es una reacción de descomposición. Ambos compuestos se separan, ¿ok? Posteriormente tenemos las reacciones de simple sustitución, es decir, tenemos un compuesto y un elemento libre. Al reaccionar, el elemento libre se relaciona con uno de los elementos en el compuesto y uno se separa. En el de doble sustitución pasa algo similar, sin embargo ahí tenemos dos compuestos con más de un elemento. En este se juntan y cada elemento se va con un diferente compuesto, ¿ok? Como lo podemos ver aquí. Vamos a verlo un poco mejor en la práctica. Bueno, vamos a ver lo que es el balanceo de ecuaciones. El balanceo de ecuaciones no es otra cosa más que respetar la ley de la conservación de la materia. Si recuerdan, la ley establece que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Es decir, que lo que en una reacción entra debe ser igual a lo que sale. Es decir, la suma de los reactivos debe ser igual a la suma de los productos. Cuando nosotros tenemos una ecuación química, que dijimos que es la forma escrita de ver una reacción, vemos que tenemos dos compuestos y dos productos, ¿ok? La flecha se puede interpretar como un igual. Lo que entra debe ser igual a lo que sale para poder conservar o más bien para poder respetar la ley de conservación de la materia. Existen 3 métodos para balancear dichas reacciones. Está el balance por tanteo, que es un método de ensayo y error. Como su nombre lo dice, hay que ir tanteando los números. El método de balance redox,
que se utiliza la pérdida y ganancia de electrones que ocurre en esta reacción para poder balancearla, y el balance algebraico. Este es un método matemático. Si ustedes recuerdan, el álgebra es aquella donde se utilizan letras para definir incógnitas dentro de una ecuación. Al tener una ecuación química, nosotros vamos a utilizar letras para poder establecer los coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? Es un número que se le pone a la reacción para poder balancear el número de átomos y moléculas en la misma. Es importante que entiendan que los coeficientes se ponen para multiplicar toda la molécula, es decir, todo. No podemos poner un coeficiente en medio del compuesto, porque entonces, como si recuerdan, cuando hablábamos de moléculas, una molécula es un conjunto de átomos. Si ustedes le ponen un átomo de más, ya es un compuesto completamente diferente, no sigue siendo el mismo. Entonces, si nosotros queremos multiplicar el compuesto, el coeficiente tiene que abarcar a toda la molécula para que pueda ser reproducible de la misma, no que altere su composición. Bien, el primero que vamos a ver es el balance por tanteo. Como ya les dije, es un método de ensayo y error y se usa para saber si nuestra ecuación está balanceada. Para ello debemos contar el número de átomos de un lado y de otro. Por ejemplo, bueno, vamos a ver los pasos. Tenemos esta ecuación donde tenemos HS más aluminio y se convierte en sulfato de aluminio y hidrógeno libre. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es enlistar nuestros elementos de la molécula. Siempre tenemos que poner los metales, los no metales y por último el hidrógeno, y si tuviéramos oxígeno, siempre se van a acomodar de esa forma. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Para que el balance sea un poco más sencillo. Bueno, ya enlistamos nuestros elementos. Posteriormente, vamos a contar los átomos de cada elemento de un lado, o sea, del lado de los reactivos y del lado de los productos, ¿ok? Del lado de los reactivos, ¿cuántos aluminios tenemos? Solo tenemos uno, entonces ponemos uno. Del lado de los productos, ¿cuántos tenemos? Hay que checar estos subíndices. Estos subíndices indican cuántos átomos de dicho elemento están en toda la molécula. Por ejemplo, aquí en esta molécula tenemos 2 átomos de aluminio, ¿ok? De este lado, azufres. En nuestra molécula tenemos 3 azufres y de este lado también tenemos 3 azufres. De este lado, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Nuestra molécula tiene 2 hidrógenos y de este lado tenemos 2 hidrógenos. Si nos damos cuenta, está casi balanceada, únicamente falla el aluminio. Y como todo lo que entra debe ser igual a lo que sale, pues tenemos que balancearlo. ¿Qué hacemos? Se colocan los coeficientes y se vuelve a contar. ¿Qué coeficiente nos falta? Pues nos falta un 2 aquí para poderlo multiplicar para el aluminio y que nos dé el balance. Entonces, como ya le pusimos el coeficiente, ahora no tenemos solo un aluminio, lo multiplicamos 2 por, como no tenemos un subíndice, quiere decir que es 1. 2 por 1, 2. Y ahora sí, nuestra ecuación está balanceada. Veamos un ejemplo un poco más complejo. Tenemos este que es fosfato y hidróxido de cobalto, ¿ok? Perdón, dióxido de cobalto. Y nos da el fosfato de cobalto y agua, ¿ok? Al reaccionar es lo que forman. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, enlistamos nuestros elementos. Como les dije, primero van los metales, luego los no metales. Bueno, en este caso no tenemos no metales, únicamente van metales. Y después van el hidrógeno y por último el oxígeno. Continuamos. ¿Qué sigue después de que enlistamos nuestros elementos? Pues contamos cuántos átomos tenemos de cada elemento de un lado y del otro. Fósforo, de este lado, ¿cuántos tenemos? Únicamente tenemos 4. Es importante que chequen que los subíndices, cuando están directamente sobre la letra, solo afectan a la letra en la que están, ¿ok? Este 4 solo va a afectar al oxígeno. En cambio, cuando están dentro de un paréntesis, el subíndice afecta a todo lo que esté en el paréntesis. Vamos a ver, de fósforo solo tenemos 1, ¿ok? Entonces es 1. Del lado de acá, como está dentro del paréntesis, entonces este 2 sí le está afectando. Entonces de este lado tenemos 2 fósforos. Ok, cobaltos. De este lado únicamente tenemos 1, porque el 2 solo afecta a lo que está dentro del paréntesis. El cobalto está afuera. Entonces
no le afecta, únicamente tenemos 1. De este lado, este 3 está directamente sobre el cobalto, le afecta al cobalto. Entonces tenemos 3 hidrógenos. De este lado, aquí tenemos 3. Tenemos que sumar todos los que estén del lado de los productos, de los reactivos, y todos los que estén del lado de los productos, ¿ok? Del lado de los reactivos son todos los rojos. Entonces de este lado tenemos aquí 3 y de este lado está dentro del paréntesis. Entonces el 2 le está afectando. 3 más 2 son 5. Ok, oxígenos. De este lado tenemos 4 más, está dentro del paréntesis, el 2 le afecta, entonces son 4 más 2 son 6 oxígenos. Ahora, del lado de los productos, dijimos que al fósforo está dentro del paréntesis, entonces el 2 sí le afecta, tenemos un 2. Cobaltos tenemos 3. Hidrógenos, de este lado únicamente tenemos 2. Oxígenos, cuando hay dos subíndices, uno adentro y uno afuera, lo que hace es que se multiplican. Entonces tenemos 4, como solamente está en el oxígeno, únicamente afecta al oxígeno, pero el 2 sí está afectando a toda la molécula. Entonces tenemos 4 por 2, 8, más este que tenemos acá, 9. De este lado tenemos 9 oxígenos. ¿Qué pasa? Está completamente desbalanceada. Pues entonces vamos a ir agregando coeficientes al azar para poder balancearla. Acuérdense, el coeficiente se pone siempre fuera de la molécula. No lo podemos poner en medio de las moléculas o de entre los elementos, porque entonces estaríamos cambiando el compuesto. Sería un compuesto completamente diferente. Bueno, ¿qué prosigue? Agregamos nuestros coeficientes y volvemos a contar. Esto yo ya lo hice previamente, pero hay que ir agregando primero, ponemos un 2, hay que ir de números pequeños, así vamos uno por uno tachando hasta que el balance nos dé. Por eso se dice de ensayo y error. Aunque parece un método simple, es como más complicado porque hay que estar tachando, equivocándose, volviendo a hacer, volviendo a contar. Bueno, volvemos a contar. Ahora de este lado tengo ya 2 fósforos. ¿Por qué? Porque este 2 afecta a toda la molécula. El coeficiente, los números grandes, sí afectan a toda la molécula, porque lo estoy poniendo del lado izquierdo, ¿ok? Entonces tenemos 2 fósforos. Muy bien, de este lado seguimos teniendo 2 fósforos. Ahora el cobalto, de este lado ya le puse un 3, entonces ahora del lado de los reactivos sí tengo 3. Y del lado de los productos sigo teniendo 3. Porque aquí no puse ningún coeficiente, no me afecta esta molécula. Hidrógenos, como aquí ya le puse el 2, también le va a afectar. Entonces ahora tengo aquí 3 por 2, son 6. Aquí este coeficiente afecta a toda la molécula. Sin embargo, como tengo aquí un subíndice, se van a multiplicar. Igual aquí, si vieron, se multiplican. El subíndice por el coeficiente se multiplica. 3 por 2, 6. Y 6 que tenía acá son 12 hidrógenos, ¿ok? Ahora los oxígenos, aquí tengo 4 por 2 son 8. Tengo 8 oxígenos en esta sola molécula. Y acá 3 por 2, 6, 8 y 6, 14 oxígenos. Entonces del lado de los reactivos tengo 14 oxígenos. Ahora vamos a ver el lado de los productos. Como dijimos, el fósforo y el cobalto ya están balanceados. Falta el hidrógeno. De este lado tengo un 6 por 2 son 12. Está balanceado los reactivos con los productos. Ahora tenemos de este lado el oxígeno. Aquí sigue siendo 4 por 2, 8. Siguen siendo 8. ¿Por qué? Porque no puse coeficiente, no afecta. Y de este lado tengo 6. Como no tienen subíndice, es un 1. Entonces 6 por 1, 6. Entonces 8 más 6, 14. Ya está balanceado el lado de los reactivos con el lado de los productos. Lo que entra es igual a lo que sale. La ley de la conservación de la materia se respeta. Muy bien. Ahora, para el caso, de este método al tanteo, en su página de su manual, en la página 17, tienen un ejercicio. ¿Qué van a hacer? Van a resolver, si se dan cuenta, este es el primer ejercicio, ya lo resolvimos. Ustedes van a resolver los 3 ejercicios que restan. Van a poner el balance y a su vez van a poner en el paréntesis qué tipo de reacciones de síntesis, de sustitución, de doble sustitución o de descomposición. ¿Ok? Ya esa es su primera tarea. Posteriormente vamos a ver el balance redox.
Para esto, bueno, vamos a ver que, como ya les comenté, una reacción de redox es aquella de óxido-reducción. Es decir, cuando nosotros tenemos una reacción química, lo que ocurre, como lo vimos en la configuración electrónica, es que los electrones ganan o pierden electrones. Para balancearlo hay que identificar qué elemento es el que se oxida y qué elemento es el que se reduce. Aquel que se reduce es el que gana los electrones, el que los roba. Y aquel que se oxida es el que los pierde. ¿Ok? El que pierde electrones es el que se oxida. Así, cuando hay una oxidación, pasan de carga negativa a carga positiva. ¿Por qué? Porque si recuerdan, los electrones tienen carga negativa. Es como cuando decíamos, tú tienes mucha carga negativa, cuando la das, la liberas, pues tu felicidad aumenta, eres más positivo. Entonces, cuando tú pierdes electrones, tu energía aumenta, se vuelve positivo. En cambio, cuando tú ganas energía negativa, pues por consecuencia, tu energía disminuye, vas a tener carga negativa. Ok, para poder balancear por este método es importante identificar qué elemento se oxida y cuál se reduce, y para ello debemos determinar el número de oxidación de cada elemento. Si recuerdan, el día sábado les di una hojita como esta, donde vienen las reglas para poder calcular los números de oxidación de cada elemento. En esta clase les voy a enseñar cómo se calculan esos números de oxidación para que en la siguiente clase podamos entrar de lleno a lo que es el balance redox y veamos el último, que es el algebraico. Bueno, para los números de oxidación existen varias indicaciones, son las que vienen aquí en la hoja. Yo aquí se las resumí muy brevemente. En la primera nos dice que los elementos libres son igual a cero, sus números de oxidación son cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una reacción de síntesis donde tenemos un elemento libre y otro elemento libre, pues ambos van a tener número de oxidación cero. ¿Por qué? Porque como no están en un compuesto, no están regalando ni perdiendo electrones, están libres, sus electrones se mantienen intactos, entonces su número de oxidación es cero. En el hidrógeno siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tabla periódica, muy importante, para estos ejercicios van a utilizar su tabla periódica. Por favor, si no tienen una, pueden descargar una de internet o pueden incluso en las papelerías, ya las venden, cómprense una tabla periódica. Si recuerdan, vimos como que las partes, cada tabla periódica trae un cuadrito donde indican las partes de los cuadritos, o sea, qué significa cada cosa. Dentro de su tabla van a identificar lo que dice número atómico, perdón, número de oxidación. Esos números de oxidación son los electrones que cada átomo puede ceder o puede ganar. En el caso del hidrógeno tiene 1. ¿Por qué? Porque solo tiene un electrón. No puede ceder 5 porque no tiene, o sea, no existen en su nube atómica. ¿Ok? En cambio, por ejemplo, si vemos elementos como el azufre, tienen más de un número de oxidación. ¿Por qué? Porque pueden ganar o ceder diferente cantidad de electrones dependiendo con qué otro elemento se junte. ¿Ok? Bueno, entonces en el hidrógeno siempre va a ser más 1. Y en el oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno siempre cede. Él está acostumbrado a perder. Simplemente lo cede. Y en el oxígeno siempre los roba. Él está acostumbrado a ganar. Entonces siempre va a robar electrones. Los metales siempre van a ser positivos. Si saben, los metales son muy conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de ceder sus electrones, entonces siempre van a ser positivos. Y los átomos de una molécula, la suma de los átomos de una molécula debe ser igual a 0, o sea, de sus números de oxidación. Vamos a verlo un poco más detalladamente. Por ejemplo, tenemos un elemento que es el de la reacción anterior, ¿ok? Un compuesto. En ese compuesto tenemos 3 elementos diferentes, que es el hidrógeno, el arsénico y el oxígeno, ¿ok? De estos 3 elementos vamos a calcular sus números de oxidación. ¿Qué hacemos primero? Pues primero ponemos los que ya conocemos, los que ya sabemos. Dijimos que el hidrógeno siempre va a ser más 1. ¿Ok? Entonces, por consecuencia, el hidrógeno siempre tiene el más 1. Y el oxígeno siempre va a ser menos 2. Ahora, dice que la suma de los átomos de una molécula es igual a 0. ¿Qué se suman? Sus números de oxidación.
pero al sumarlos los tenemos que sumar por cada uno de los átomos que tiene. En esta molécula nos está indicando el subíndice que tenemos 3 átomos de hidrógeno. Entonces, si cada uno cede un electrón, quiere decir que tenemos 3 electrones para ceder, entonces es más 3. Y del oxígeno, tiene 4 átomos de oxígeno y cada uno roba 2 electrones, es decir, necesita 2 electrones. ¿Cuántos necesitamos en total? Pues menos 2 por 4 necesitamos menos 8 electrones, ¿ok? Bueno, necesitamos 8 electrones. Aquí está cediendo 3 y nosotros necesitamos 8. ¿Cuánto nos falta para que esta suma sea igual a 0? Es lo que nosotros vamos a calcular. Es un método algebraico. Más 3 menos 8, ¿cuánto nos falta para 0? Primero, pues nos falta un número positivo, ¿no? Porque el que tenemos aquí es negativo. Entonces, ¿qué número sumado con 3 nos da 8 positivo? Pues el 5. Más 5. Ese es el número de oxidación del arsénico. Como solamente tenemos una molécula de arsénico, pues por consecuencia, un solo átomo de arsénico, el átomo únicamente va a ser más 5, porque no se divide entre ningún átomo, simplemente tenemos uno, entonces su número de oxidación va a ser más 5. Aquí ya calculamos los números de oxidación de nuestro primer compuesto. Veamos uno más. Tenemos el nitrato de zinc. El nitrato de zinc está formado por zinc, por nitrógeno y oxígeno. Si se dan cuenta, este está dentro del paréntesis, entonces este 2 está afectando a estos dos elementos. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál ya conocemos de aquí? Ya conocemos el oxígeno, dijimos que siempre es menos 2. ¿Cuál otro conocemos? Si se van a su tabla periódica y buscamos el nitrógeno, tiene más de un número de oxidación, entonces no lo podemos agarrar al tanteo. Tenemos que calcularlo. Entonces nos vamos al zinc. Busquemos el zinc en la tabla periódica. En la tabla periódica el zinc tiene únicamente el número 2. Ese es su número de oxidación, es único. Y como dijimos que los metales siempre son positivos, pues entonces va a ser más 2 su número de oxidación. De igual forma, hacemos nuestra suma para que nos dé el 0. ¿Se acuerdan que les dije que se tienen que multiplicar por cada átomo que tenemos? En el caso del zinc, solo como no tiene un subíndice, quiere decir que únicamente tenemos un átomo de zinc, entonces pasa directo, es más 2. En el caso del oxígeno, aquí tenemos en esta molécula, tenemos 3 átomos de zinc, entonces son 2 por 3 menos 6. Pero como está dentro del paréntesis, este también le afecta. Entonces también se multiplica por este. Entonces es 2 por 3 menos 6 por 2 menos 12. ¿Ok? Entonces en este vamos a tener menos 12 electrones en toda esta molécula. Ahora, ¿qué número nos hace falta para que nos dé 0? Si aquí tenemos un número negativo, que es 12, necesitamos un número positivo que sea 12. Si ya tenemos 2, ¿cuánto nos falta de forma positiva? Les dejo un ratito para que lo piensen. Correcto, nos falta un más 10. Así, más 10 más 2 es más 12, menos 12 es 0. ¿Ok? Pero ahora, este más 10 no va a pasar directo. ¿Por qué? Porque este 2 le está afectando también al nitrógeno. Como está dentro del paréntesis, está afectando al nitrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Lo vamos a dividir entre el número que tiene aquí. Como el 3 está en el oxígeno, no le afecta al nitrógeno, únicamente al oxígeno. Pero como está fuera del paréntesis y en el paréntesis está el nitrógeno, también le afecta. Entonces, al dividirlo, subiría como más 5. Es una regla muy simple. Hacia abajo se va a multiplicar por cada subíndice que haya. Y hacia arriba se va a dividir entre los subíndices que tiene el elemento. En este caso, como únicamente tiene el 2, entonces 10 entre 2 nos da 5. ¿Ok? Entonces acuérdense, hacia abajo se multiplica, hacia arriba se divide. Y ya calculamos el número de oxidación de cada uno de estos elementos. Bueno, chicos, creo que eso es todo por esta clase. Ya tienen su primera tarea y su segunda tarea va a ser repasar esto. Les voy a dejar aquí unos ejercicios. Van a determinar los números de oxidación de cada uno de estos compuestos.
Si tienen dudas me pueden mandar mensaje, ya saben, ya tienen mi número, de preferencia por privado. Ya tienen sus dos tareas, el balance al tanteo y el balance al tanteo y calcular los números de oxidación de cada uno de estos compuestos. La siguiente clase me interesa que lo repasen porque la siguiente clase ya vamos a entrar de lleno con el balance y para poder balancear necesitan calcular de forma correcta los números de oxidación. Bueno chicos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto.